Interpelación. Estamos de regreso en 100 Indecisos. Tenemos interpelación. Soledad Oneto. Gracias, Juan Manuel. Fuad y Carla, primero Fuad, por favor. Respecto de las autonomías territoriales, que también aparece como un fantasma, como una gran preocupación. ¿Qué es lo que dice el texto? Son entidades territoriales autónomas, las comunas autónomas, regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas. Me voy a quedar solo con eso, sumando tal vez que están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus intereses. Pero me gustaría saber por qué eso preocupa tanto a ustedes y a su sector. Para hacerle de inmediato una contrapregunta, sí, no, a mí porque lo que indago en la respuesta. Sí, si es que se hubiese señalado simplemente la autonomía, como por ejemplo ocurre con las comarcas panameñas, la verdad es que es un ejemplo bastante interesante. Lo que pasa es que estas autonomías, primero, no está claro dónde se ejercen. Insisto, todavía no me responde Adolfo, lo he preguntado 3 veces, ¿cuál es el territorio mapuche? Se ejercen en un territorio que no está delimitado y donde conviven personas del pueblo indígena, pero también algunas que no son. Pero es una elucubración futura. No es una elucubración, porque tenemos que tener certeza respecto de dónde se va a ejercer esta autonomía, porque además acompaña autogobierno y libre determinación con sistemas jurídicos propios y tal como se señaló recién en la interpretación más restrictiva del artículo 191, inciso segundo, para poder realizar cualquier asunto o materia que pueda afectar cualquiera de los derechos de la Constitución en esos territorios amplios, se requiere el consentimiento, es decir, el permiso, la avisación de ese pueblo indígena. Entonces, no nos metamos en los temas que ya estuvieron tratando, pero sí, que esos son los problemas. Pero déjeme contraargumentarle con algo muy relevante. La Constitución, dicho esto, respecto a la autonomía territorial, la Constitución también garantiza la unidad territorial del Estado de Chile, la propuesta constitucional. Por lo que las autonomías de las comunidades indígenas tienen que respetar ese criterio. Ese es un criterio rector que protege. Por supuesto, pero van a tener dentro de ese territorio no definido autogobierno, libre determinación, sistemas jurídicos propios para realizar cualquier actividad que afecte a alguno de sus derechos, consentimiento. Pero quiero además ir un poco más allá, porque efectivamente, por ejemplo, la Constitución boliviana, porque yo creo que nos pasamos 20 pueblos, estamos realmente una plurinacionalidad mucho más profunda que Bolivia, con un 62% de población indígena. Señala en el artículo 30, número 14, que en las autonomías territoriales se resguardan siempre los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Sí, en esta Constitución no se resguardan esos derechos. Entiendo, pero estamos hablando de la propuesta constitucional que va a regir para nuestro país, para Chile, independiente de los ejemplos que podamos poner. Déjame avanzar con Carla. Es que el problema es que no tiene límites. El problema justamente es que esta propuesta que le estamos proponiendo al país no tiene límites. Sí tiene un límite en lo que yo estaba preguntando, por lo menos la Constitución garantiza la unidad territorial del Estado de Chile. No va a tener otro país con otro ejército, eso es cierto, pero evidentemente que el autogobierno, la autonomía, la libre determinación con sistema de justicia propio en un territorio que no está definido, la verdad, y sin resguardar los derechos de terceros en ese territorio, se parece bastante. ¿Qué quiere que le diga? Carla, ¿no existirá cierto prejuicio frente a la posibilidad de que estas comunas efectivamente se desarrollen, se expandan en su cultura y, más importante aún, sean reconocidos como tal? Algo que se les ha negado durante años y creo que si hay algo de consenso aquí es precisamente en ese punto. Sí, y efectivamente hemos cometido muchos errores y tenemos una deuda histórica en esta materia de todas maneras. Personalmente creo en la interculturalidad, no creo en la multiculturalidad que es como ellos y nosotros. Tampoco creo en esta plurinacionalidad que es tan poderosa y que parece un Estado dentro de un Estado. Sí creo cuando uno tiene un puente bidireccional y uno cruza y ellos también cruzan. Y en este caso en particular la pregunta es si estas JATI son la figura adecuada para un país como el nuestro, donde tenemos ¿qué es lo que preocupa población en particular, mixta? Carla, de las autonomías territoriales? ¿El gasto que pueden irrogar, por ejemplo? No, porque yo en eso comparto con Adolfo. Porque lo decía Adolfo, no es cuestión de plata. Claro, es que me preguntó a mí Juan Manuel si teníamos una estimación y yo contesté por eso, pero no es un tema de plata, efectivamente, si bien es un país donde es relevante plantearse eso. Tiene que ver un poco si genera esto cohesión y unidad o no la genera. Y la verdad es que tenemos experiencias malas en este país. Mire, hoy día con la Constitución que tenemos un territorio liberado de Tema y Cuicuy. Cuando tengamos efectivamente una autonomía territorial indígena, con esta amplia, completamente desarrollada, territorio propio, autonomía política, administrativa, financiera, ¿qué va a pasar? ¿Qué autonomía va a tener el señor Yaitul? ¿Qué autonomía va a tener el señor Son temas Keipo? futuros a resolverse.